Mi nombre es Esther Whitmore. Durante la mayor parte de mi vida, fui aquella persona a la que la gente ignoraba. No porque no trabajé duro o porque me faltó ambición, pero porque nunca tuve necesidad de hablarlo en voz alta. Mi hermana Verónica era todo lo contrario. El foco de atención gravitó hacia ella, incluso cuando no se lo había ganado. Y ella lo ansiaba como el oxígeno. Ella vestía de rojo en los funerales, se reía de la gente tranquila. Y trataba cualquier espacio en el que entraba como si fuera su propio escenario privado. Entonces, cuando celebró su hito en un lugar en una azotea del centro de la ciudad, me presenté con un discreto uniforme azul marino, acomodado en un asiento en el extremo más alejado de la mesa. Feliz de observar. No se suponía que debía hablar. Sabía cuál era mi lugar, al menos ante sus ojos. Y luego, justo cuando se estaban retirando los platos principales, y las copas de champán se volvieron a llenar, Verónica se puso de pie y su voz se abrió paso entre la música y la charla. De Esther, se rió. Solo está aquí por las vistas. Créeme, no le alcanzaba para los palitos de pan. La mesa rugió. No lo hice. Me quedé quieto, con una sonrisa firme. Y fue entonces cuando una voz interrumpió la risa. Tranquilo, masculino, inconfundiblemente poderoso. Ella es dueña de este lugar. La risa murió. Las horquillas se congelaron en el aire. Y Verónica, mi hermana, que había construido su mundo sobre la base de ser vista, quedó, por primera vez en su vida, sin palabras. Verónica nació actuando. Desde niña llamaba la atención, ya sea recitando poemas demasiado fuerte en eventos de la iglesia, o llorar solo el tiempo suficiente para librarse de las tareas domésticas. Nuestra madre la llamaba enérgica. Nuestro padre la llamaba nuestra estrella. La llamé agotadora. Yo era 2 años más joven y aprendí pronto que si quería paz, tuve que hacerme pequeño. Encontré rincones en habitaciones llenas de gente, libros tranquilos en casas ruidosas. Mientras Verónica hacía reír a todos, yo aprendí a escuchar. Y en esos largos silencios, recogí cosas. Tensiones, motivos, patrones, cosas útiles. Cuando éramos adolescentes, estaba claro que Verónica siempre brillaría. Al menos tal y como lo definió nuestra familia. Salió con mariscales de campo, fue coronada reina del baile de bienvenida. Y anunció que se especializaría en relaciones públicas. Porque nací para gestionar personas, dijo, guiñándole un ojo. Y todos se rieron como si fuera encantador, en lugar de relajante. Obtuve una beca parcial para una universidad estatal y estudié contabilidad. Trabajé a tiempo parcial en un restaurante. Mientras estudiaba en el extranjero en Barcelona, se encontró a sí misma. También encontró algunos novios extranjeros. Y regresó a casa con un acento que antes no tenía. En las reuniones familiares, Verónica ocupaba la mayor parte del espacio. Sus historias, sus risas, sus anillos brillantes. Siempre en pantalla completa. Me senté en el borde de cada foto de vacaciones, sosteniendo el pastel que traje, y vistiendo el mismo abrigo azul marino que había usado durante años. Deberías vestirte de forma más llamativa, Esther, susurraba. Está bien querer hacerse notar. Nunca le dije que no necesitaba que me notaran para importar. Nuestros padres estaban radiantes ante su éxito. Su compromiso con un rico heredero de un hotel. Sus seguidores de Instagram. La boda con cisnes. Se divorció 1 año después. Pero el brillo nunca se apagó. De alguna manera, el fracaso se le escapó como el agua sobre el mármol. Y de alguna manera, todavía me llamaron para ayudar con la hipoteca cuando papá se enfermó. No me importó. En realidad no. Había empezado a ahorrar temprano, invirtiendo poco al principio. Fondos de bajo rendimiento, propiedades en alquiler en pueblos tranquilos. Algunos lotes comerciales infravalorados. Hice los números correctamente, y los números me hicieron bien. Lo que no le conté a nadie, ni siquiera a mis padres. ¿Era ese el lugar en la azotea que Verónica reservó para su gran celebración? Yo era propietario, en silencio, de una sociedad holding que había creado 5 años antes, cuando el edificio todavía se estaba desmoronando. Y el dueño anterior quería salir. Yo financié la renovación. Contraté un equipo de hospitalidad en el que confié. Y se quedó detrás de la cortina. Verónica nunca preguntó quién dirigía el lugar. A ella nunca le importó.
Vio suelos de mármol y banquetes de terciopelo. Y asumió que era un lugar donde alguien como ella debía ser adorado. Ella me envió una invitación por mensaje de texto 2 semanas antes de la fiesta. Ni una llamada, ni una pregunta. Justo. Me encantaría que vinieras al evento, hermana. Vístase elegante, no corporativo. Besos y abrazos. No hay opción de RSVP. No hay detalles sobre los asientos. Solo era una suposición. Aparecería y me mezclaría. Y aparecí. Pero no mezclar. Esa noche, cuando salí del coche y entré en el ascensor privado. Mientras subía a la azotea, ya podía escuchar. El débil sonido de la risa flotaba a través del techo, música, cristalería y Verónica, en algún lugar allá arriba, actuando. Sonreí para mí misma, me ajusté el puño de la blusa azul marino y entré, no por la entrada frontal, sino por la lateral que usaban el personal y los propietarios. La anfitriona, que sabía exactamente quién era yo, me saludó en silencio. «Bienvenida de nuevo, señorita Whitmore». «Gracias», dije mientras escaneaba la habitación. «No se lo menciones a los invitados», ella asintió. «Por supuesto». Tomé asiento en el extremo más alejado de la larga y brillante mesa, exactamente donde Verónica quería que estuviera. Fuera del camino. Y esperé. La gente siempre asumió que porque yo era tranquilo, carecía de ambición. La verdad es que nunca necesité ruido para construir algo real. Después de la universidad, mientras Verónica alternaba entre novios e ideas de negocios que generaban números rojos, yo pasé 6 años trabajando para una empresa de inversiones de tamaño mediano. Aprendí todo, cómo evaluar el riesgo comercial, cómo estructurar adquisiciones, cómo caminar a través de un edificio que parecía muerto y ver los huesos debajo de él. Mi primera inversión real llegó cuando tenía 29 años. Una panadería moribunda en un barrio olvidado se vendía por menos de 1 año de salario. Lo compré, alquilé la planta baja a un nuevo café y reservé la parte superior para vivienda. 4 años después, duplicó su valor. A los 32 años tenía una cartera que la mayoría de personas del doble de mi edad no tocarían sin un equipo. Mantuve una oficina vacía, sin asistencia. Solo yo, mis números y mis abogados cuando sea necesario. Utilicé sociedades holding para cada adquisición, Whitmore Group, Val Properties, Blue Roll Partners. Sin alfombra roja. Sin portadas de revistas. No buscaba atención. Yo buscaba apalancamiento. Una de mis adquisiciones favoritas llegó de manera inesperada, a través de un amigo del sector hotelero. «Hay un local en la azotea», dijo mientras tomábamos café. «Es precioso, pero el dueño tiene deudas incobrables. Necesita a alguien tranquilo, con dinero y visión». Ella deslizó el archivo sobre la mesa. Lo abrí, vi los huesos y lo supe. 3 meses después, cerré. El edificio era mío. Traje una nueva administración. Reestructuré los contratos y pagué las renovaciones. No puse mi nombre en la puerta. No hacía falta. Yo prefería mirar desde el entrepiso mientras otros brindaban por cosas que no entendían. Así que cuando recibí la invitación digital de Verónica a la celebración de su cumpleaños en esa misma azotea, sonreí. Ella no tenía idea. Y ese era el punto. Yo vestía de azul marino, no de negro ni de beige. Solo una marina profunda y constante. Seda discreta. Escote limpio. Sin etiqueta visible. Mis zapatos eran completamente italianos. Mi bolso es más viejo que su último novio. Llegué temprano, por la entrada trasera. El personal del evento asintió en reconocimiento. Algunos susurraron, «Señorita Whitmore», en voz baja. Pero nadie llamó la atención. Mis instrucciones fueron claras. La azotea estaba hermosa esa noche, iluminada con dorados y violetas. Arreglos florales tan recargados que parecían piezas de una ópera. Reconocí al instante el gusto de Verónica, excesivo, fotogénico, destinado a eclipsar a todos los demás. Me deslicé en el asiento que me asignaron, en el extremo más alejado de la larga mesa de vidrio, justo al lado de la barandilla. Un asiento con vista. Verónica habría dicho. En algún lugar visible, pero no importante. Observé cómo llegaban los invitados. A algunos los reconocí de la infancia. Algunos de la caótica red de ascenso social de Verónica. Besó mejillas, rió muy fuerte, posó como si cada momento fuera un anuncio de campaña. Cuando finalmente me notó,
Me dio un breve beso al aire y dijo: «Lo lograste. Bien. No estaba segura de que supieras dónde encontrarlo. Por cierto, es un top muy bonito. ¡Qué chica tan de números!». Sonreí. «Me alegro de verte, Verónica». Ella siguió adelante antes de que pudiera responder. Ella nunca preguntó por mi trabajo. Nunca lo hizo. Ella asumió que todavía hacía impuestos o hojas de cálculo para otra persona. Quizás así le resultó más fácil. Pero el hombre sentado frente a mí parecía menos distraído. Era mayor, de unos 60 años, pelo blanco y reloj caro. Observó más de lo que habló. Cuando llegaron los aperitivos, se inclinó ligeramente hacia adelante. «Eres la hermana de Verónica, ¿verdad?». «Soy», dije, ofreciendo un apretón de manos. Se la sintió. Creí reconocer el apellido. «¿Estás en finanzas?». «Más o menos», dije con una pequeña sonrisa. «Me dedico a la adquisición y reestructuración de propiedades». «Ah», dijo interesado. «Capital privado. Financiación privada. Sin socios». Él levantó una ceja. Pero no dijo nada más. Verónica hizo chocar su tenedor contra su vaso, silenciando la mesa. «Brindemos por la reinvención», dijo alegremente, «por convertirnos en quienes siempre debimos ser y dejar atrás lo aburrido». La mesa se rió. Ella me miró directamente cuando dijo: «aburrido». Pero no me inmuté. Sabía algo que nadie más en esa mesa sabía: el vino en sus copas, las luces del techo, el suelo bajo sus talones. Nada de eso pertenecía a Verónica. Me pertenecía a mí. La cena transcurrió con lentitud. Verónica se encargó de ello. Cada plato venía con una historia que debía contar, sobre el chef, el vino, su estrecha relación con el organizador del evento, que yo sabía que era mentira. Había reservado el lugar en línea, a través de la página web corporativa estándar. Yo mismo vi cómo se procesaba la reserva en nuestro sistema. Ella eligió el paquete premium, sobredecorado, sobreordenado, y nunca cuestionó el precio. Me senté en silencio, respondiendo preguntas educadas de desconocidos sentados cerca de mí, 2 banqueros de inversión y la novia aburrida de alguien. Pero sobre todo, escuché. Eso es lo que siempre hice mejor: escuchar, aprender, esperar. Verónica no se dio cuenta de que la estaba mirando. Nunca lo hizo. Pero el hombre mayor de antes, el que preguntó sobre mi trabajo, sí lo hizo. Él me miraba fijamente mientras ella hablaba, como si estuviera contrastando silenciosamente lo que ella decía con lo que yo no decía. Me gustó eso. La mayoría de la gente escuchó a la persona que hablaba más alto en la sala. Parecía preferir a los tranquilos. Cuando se retiraron los platos de postre, Verónica se levantó nuevamente. Ella estaba en su elemento, toda postura y brillo. Un fotógrafo se apartó para encuadrarla. Ella esperó el silencio, como si fuera su coronación. «Solo quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche», comenzó, con una voz dulce y una sinceridad forzada. «Algunos me conocen desde siempre. Otros apenas están empezando a presenciar mi viaje». Ella hizo un gesto hacia el hombre mayor. «Y algunos de ustedes, como el señor Cavanaugh, son precisamente quienes me han inspirado a llegar más lejos». Él asintió cordialmente, pero no sonrió. Ella se giró hacia mí. «Y por supuesto, mi hermana Esther, la práctica, la que siempre decía que los sueños necesitaban un presupuesto». La multitud se rió entre dientes. No lo hice. Pero esta noche, incluso ella podrá disfrutar de la buena vida. Verónica continuó, levantando su vaso, porque a veces tenemos que dejar que los más tranquilos nos acompañen. Alguien se rió demasiado. Verónica sonrió como si hubiera ganado algo. Mantuve mi mirada fija en ella, sin parpadear. Entonces el señor Cavanaugh se puso de pie. Nadie lo esperaba. Ni siquiera Verónica. Su estatura conmocionó la habitación inmediatamente. La gente se sentó más erguida, como si algo importante estuviera sucediendo. Él la miró un momento y luego se giró ligeramente hacia mí. «Antes de brindar», dijo con calma, «me gustaría aclarar algo». Verónica inclinó la cabeza, confundida pero aún sonriendo. «Por supuesto. Por favor». Señaló las paredes, las luces, todo el tejado. «Mencionaste la reinvención. Diría que quien merece ese brindis no eres tú, Verónica». Hizo una pausa y luego lo dijo claro y definitivo. «Esther es la dueña de este lugar».
Se podía oír el viento entre los vasos. Incluso la música había bajado. Verónica se rió, con una risa torpe y aguda. ¿Qué? Continuó el señor Cavanaugh. Es dueña del edificio. Del negocio. Del contrato de arrendamiento. Firmaste para esta fiesta. Pasó por su empresa. No parecía enojado, solo parecía realista. Verónica me miró como si el mundo se hubiera inclinado. Sus mejillas se sonrojaron. Su mano vaciló con el champán. ¿Es eso cierto? La miré a los ojos. Tranquila. Siempre ha sido cierto. Simplemente nunca preguntaste. Ella no habló. La mesa tampoco. Porque en ese momento, la sala se dio cuenta de que la mujer de la que se burlaban había sido la que estaba retrasando todo. Verónica todavía estaba de pie, pero estaba claro que quería sentarse. Sus ojos recorrieron la mesa como si buscara a alguien, a cualquiera, con quien reírse, para fingir que se trataba de un malentendido, de una cruel confusión. Pero la habitación no le dio eso. Nadie la miró a los ojos. Los invitados, esos influencers, banqueros, consultores de medios, de repente se movieron en sus asientos como si los hubieran descubierto en una mentira por asociación. El fotógrafo bajó su cámara. Incluso los camareros, a mitad del servicio, se detuvieron como si alguien hubiera cortado los hilos de un espectáculo de marionetas. No me regodeé. No lo necesitaba. Simplemente me eché hacia atrás. Junté ligeramente mis manos sobre mi regazo y dejé que el silencio terminara lo que la verdad había comenzado. Verónica bajó lentamente su copa de champán. ¿Eres dueño de este edificio?, preguntó con la voz ligeramente quebrada. Sí, dije con calma, desde antes de tu divorcio. Una onda recorrió la mesa. Al final, alguien dejó escapar un suspiro como si lo hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Yo no lo sabía, balbució. Nunca dijiste nada. Me encogí de hombros. Nunca preguntaste. Ella parpadeó, como si eso solo fuera una traición. Así que déjame organizar esto aquí. Resérvalo a través de la página web. Sin avisarme. Es un lugar público, abierto a todo el mundo. Dije en voz baja, lo elegiste tú. Cumplí con la reserva. El señor Cavanaugh se rió entre dientes. Solo una vez. Y lo manejó como una verdadera profesional, señorita Whitmore. Ese nombre, mi nombre completo, pronunciado en voz alta por alguien de su estatura, quedó suspendido en el aire como incienso. Se volvió hacia el grupo y levantó su vaso. Para reinventarse, dijo, y para saber quién está realmente en la sala. Todos los demás levantaron sus vasos, inseguros al principio, pero luego siguiendo su ejemplo. Algunos me miraron con esa clase de medias sonrisas que la gente pone cuando se da cuenta de que han juzgado mal a la persona tranquila. Verónica se sentó lentamente. Sin discurso. Sin recuperación. Durante el resto de la velada, la conversación giró en torno a ella. La gente ahora se inclinaba ligeramente hacia mí y me hacía preguntas silenciosas sobre los mercados, los bienes raíces y cómo veía que se perfilaría el próximo trimestre. No porque hubiera pedido atención, sino porque de repente la tenía y ellos querían tomar prestada su calidez. Una mujer susurró, «¿Has estado aquí todo el tiempo?» Asentí. «Siempre». Fue fascinante ver con qué rapidez cambiaba el estatus en una habitación como esa. Momentos antes, Verónica había sido la estrella. Pero las estrellas arden rápido. Había pasado una década construyendo algo que no necesitaba audiencia para ser relevante. Y ahora que esa verdad había salido a la luz, estaba haciendo lo que yo nunca había hecho, exigir espacio. Casi al final de la velada, Verónica se acercó a mí en silencio. Su maquillaje se había agrietado un poco cerca de sus ojos. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó. «Todos estos años me dejaste creer que estaba adelante». La miré, sin crueldad. «Nunca estuviste por delante, Verónica. Simplemente hablabas más fuerte». Ella se estremeció, no porque fuera cruel, sino porque era verdad. Recogí mi bolso y me puse de pie. «Es tarde», dije. «Gracias por la cena». Ella se hizo a un lado. Por una vez, no intentó detenerme. No levantó la voz. No alcanzó el foco de atención. Y mientras pasaba junto a las mesas, junto a la gente que antes apenas asentía hacia mí, sentí que algo cambiaba en el aire. No porque quisiera su aprobación.
Pero finalmente salí de detrás de mi propio silencio y la habitación giró conmigo. No esperé los aplausos. Nunca lo tuve. Tan pronto como el tintineo de los vasos se desvaneció. Me levanté de mi silla, tomé mi bolso y salí con el mismo silencio con el que había entrado. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Algunas victorias no vienen con fuegos artificiales. Vienen con el silencio, el tipo de silencio que sigue cuando las personas finalmente se dan cuenta de que estaban equivocadas acerca de ti. El tejado detrás de mí se había oscurecido. La conversación se reanudó, pero más suave, incierta. Como si todos todavía estuvieran recalibrando las reglas de la sala. Ellos eran. El equilibrio había cambiado. Y no había levantado la voz ni una sola vez. En el ascensor, mi reflejo me devolvió la mirada. La misma blusa azul marino. Los mismos ojos tranquilos. Pero allí había algo diferente. Había un peso en mi pecho. No es pesado, pero es sólido. Está anclado. Abajo, un joven miembro del personal levantó la vista de las servilletas de lino dobladas y ofreció un respetuoso saludo. Señorita Whitmore. Lo devolví. Buenas noches. Nadie corrió tras de mí. Verónica no bajó las escaleras tambaleándose exigiendo una explicación. Me imaginé que todavía estaba sentada. Todavía congelado en ese momento de aturdida realización. Su mundo se abrió, no por un escándalo ni por gritos, sino por 5 simples palabras dichas por alguien más poderoso que ella. Ella es dueña de este lugar. Mi teléfono vibró cuando entré en la noche. Un correo electrónico de Whitmore Holdings. Asunto: términos finales, reurbanización de Chicago. Lo abrí y lo escaneé. Aprobado. Ese acuerdo se cerraría por la mañana. No le envié ningún mensaje a nadie sobre lo que pasó. No se lo dije a ningún amigo. No publiqué ninguna cita. Lo que pasó esta noche no fue para Internet. Era mío. Porque el verdadero poder no se anuncia. Actúa. Sale. No espera permiso. Verónica siempre había confiado en el ruido. Grandes entradas. Salidas dramáticas. Historias no del todo ciertas, pero siempre bien contadas. Ella había sobrevivido al ser vista. Pero había construido algo que sobreviviría a los focos de atención. Algo real, silencioso, intocable. Una vez dijo, riendo a medias mientras bebía vino, que envejecería invisible. Me acordé de eso. Y sonreí. Ahora, no por rencor, sino por conocimiento. Porque esta noche, en el mismo espacio que ella creía dominar, ella finalmente me vio. No como su hermana tranquila. No como el invitado extra en su fiesta. Pero como el que tiene el título de propiedad. Ella intentaría reescribirlo. Imagina que fue un giro divertido. Una sorpresa. Una coincidencia. Pero no importaría. La habitación había dado un giro. Y no volvió atrás. Cuando subí a mi coche, el conductor me miró a través del espejo. —¿A casa, señora? Miré por la ventana y dije: —Una parada, First Michigan y 14. Él asintió. —Sí, señora. Ese fue el sitio para el siguiente proyecto. La siguiente azotea. El próximo lugar que construiría de la nada. Y mientras la ciudad pasaba frente a mi ventana, las luces parpadeaban como un latido que hacía tiempo que había aprendido a igualar. Me di cuenta de algo. Yo nunca fui el que esperaba ser visto. Yo era quien construía lo que eventualmente necesitarían. Y esta noche, sin focos, sin escenario, yo era Esther Whitmore. Y no necesité que nadie dijera mi nombre, para que la habitación lo recuerde.